La paz del Señor Jesús, hermanos, soy Pastor Jefferson Benavides. Hoy vamos a hablar sobre amartiología, la doctrina del pecado, en la clase 5 de nuestro módulo 1 de nuestro curso Formación de Obreros. En esta clase vamos a tratar algunos asuntos muy importantes sobre la doctrina del pecado, el origen del pecado, los tipos de pecado, sus efectos en la vida del cristiano y también del nuevo convertido. Al finalizar esta clase, usted será capaz de compreender la forma de obtener victoria sobre el pecado, comprender la importancia de no pecar, comprender y explicar la importancia de la reconciliación, comprender por qué el cristiano no es pecador y comprender la estrategia de Satanás para hacer pecar al hombre. Entonces vamos a hablar aquí y ver sobre la doctrina del pecado. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado su hijo. Lucas 15, estamos hablando sobre el hijo pródigo. Amartiología es el estudio sobre el pecado y sus consecuencias en la creación. Allí están unos versículos importantes para que usted pueda entender. El pecado es la actitud de realizar algo contra la voluntad de Dios. O sea, el pecado es todo, en pensamientos, acciones o actitudes, lo que nos muestra ni se ajusta al carácter santo de Dios expresado en su ley moral. Allí está, el que peca se desvía de la voluntad de Dios. Así, una de las palabras griegas que define el pecado es amartia, que quiere decir perder el objetivo, tomar rumbo equivocado y el error. Las definiciones sobre amartiología, la doctrina del pecado. Vamos a ver también aquí dónde se originó el pecado, donde mucha gente dice pecado original. El pecado de Adán y Eva. Vamos a mirar entonces el árbol prohibido, como se dice. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, el bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto pondrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces estamos viendo aquí Dios diciendo a Adán: voy a dejar la manzana, voy a dejar las frutas del jardín. De todas las frutas del jardín usted puede comer, pero del árbol prohibido usted no puede comer, porque si usted comer, allí está explicando que si usted comer, ciertamente morirás. Porque es un árbol prohibido. Entonces, en todo el proceso que nosotros estamos leyendo, Dios advirtió a Adán y a Eva para que no come de este árbol prohibido. Su fruto era hermoso y sabroso. Este árbol fue colocado en medio del jardín del Edén para proveer una prueba de obediencia, por lo
cual el hombre pudiera elegir libremente entre obedecer a Dios o no, y de esta manera desarrollar su carácter. Dios le dio al hombre el libre albedrío para actuar libremente. Sin la voluntad libre, el hombre habría sido meramente una máquina. Y esta historia hay 4 puntos claves para caracterizar la historia del hombre: la tentación, la culpa, el juicio y la redención. Entonces entendemos que Dios colocó este árbol en el jardín de Edén para probar el grado de fidelidad del hombre con Dios. Usted puede comer todas las frutas, solo puede comer el árbol prohibido. Vamos a ver entonces sobre la tentación. La tentación pertenece a la naturaleza humana y está ligada a lo que causa deseo y despierta voluntad para el pecado. La tentación en sí no es pecado. Jesús fue tentado. El pecado comienza cuando la persona es envuelta por su propia codicia. Dios no es el tentador, pues Él a nadie tienta. Vemos aquí, por lo tanto, es importante resaltar que nadie es tentado por encima de lo que se puede soportar. Vemos aquí entonces, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni a Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Entonces vemos ahí la consecuencia del pecado. La tentación, el origen del pecado. Génesis capítulo 3, versículo 1. La serpiente fue el agente empleado por Satanás. Por esta razón se describe como la serpiente antigua en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Con gran astucia ella ofrece sugerencias, las cuales, al ser abrazadas, abren camino a deseos y actos pecaminosos. Vamos a ver aquí entonces cuáles son los actos pecaminosos. Miramos entonces, él habla con la mujer que no había oído directamente la prohibición divina. Génesis 2, 16, 17. Él espera hasta que Eva está sola. Génesis 3, versículo 1. Él siembra duda y sospecha en el corazón de la mujer. Génesis 3, 1. Él lanza la tríplice duda acerca de Dios. También tenemos aquí dudas sobre la bondad. Insinúa que Dios está reteniendo alguna bendición. Dudas sobre la rectitud. Ciertamente no morirás. Dudas sobre santidad. No quieres que seamos sombríos. Miramos aquí entonces ella siendo tentada por Dios. El enemigo astuto, inteligente, mostrando a Eva: no, usted va a comer de esta fruta. Usted será más inteligente. Usted va a saber lo que es bien y lo que es mal. Y allí el enemigo empezó a engañar a Eva. Y cuando ella comió de esta fruta, viene la culpa. Después del pecado, Adán y Eva experimentaron un miserable sentimiento de culpa que les hizo tener miedo de Dios. Y conocieron que estaba desnudo. La desnudez física es un cuadro de conciencia desnuda o culpable. Después del pecado de Adán y Eva, como la carne venció al espíritu, la humanidad sufre el conflicto entre la carne y el espíritu. Todo por causa del bendito pecado. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido bajo pecado. Ahí está viendo que el bajo ya está con un círculo.
y está de azul. Miserable hombre que yo soy, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Entonces miramos aquí, mis hermanos, la culpa. Ellos se sintieron culpados, porque siempre es así. Usted peca, después, Señor, pequé contra el cielo y contra ti. Y usted sabe, hermano, que cuando Adán y Eva pecaron, la Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, todos pecaron. Y destituidos fueron de la gloria de Dios. Por causa del pecado original, pasamos lo que nosotros pasamos. Ellos se sintieron culpados, ellos se sintieron desnudos, ellos procuraron ropas, vestimentas para se vestir. Pero viene la culpa y después de la culpa, claro, viene el juicio. Entonces vino el juicio sobre Adán y sobre Eva. Todo pecado es juzgado por Dios. El juicio de Dios en relación al pecado de Adán y Eva trajo consecuencias a todos los involucrados. Mira qué lucha sobre una serpiente, donde una serpiente pasó a rastejarse acerca de la mujer. La presencia del pecado ha sido la causa de mucho sufrimiento. El juicio sobre el hombre. El castigo consiste en las decepciones y aflicciones que muchas veces acompañan al trabajo. El hombre tuvo que trabajar porque era polvo y en polvo te volverás. Ahí está el juicio de Dios, Adán y Eva, por ellos tener pecado. Pero vemos aquí en nuestra enseñanza bíblica también la redención en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios, al percibir que Adán estaba en pecado, proveyó un medio de redención, inicialmente con la piel de un animal y de forma definitiva la promesa de su Hijo Jesús. La redención de todo el pecado es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, para que nosotros tendremos salvación. Vamos a mirar entonces las consideraciones. Jesús fue tentado en la naturaleza humana. Tenía hambre. La tentación pertenece a la naturaleza humana. La tentación está ligada a lo que causa deseo y despierta voluntad. La tentación no es pecado. El pecado comienza cuando usted está envuelto por su propia codicia. Dios a nadie lo tienta. Nadie está tentado por encima de lo que puede soportar. Ahí ya hablamos ya. Entonces miramos aquí las consideraciones sobre la tentación y también sobre el pecado. Vamos a ver ahora, mis hermanos, los tipos del pecado.